Ya está. Vamos a continuar desarrollando, ¿no?, algunas de las preguntas de razonamiento lógico del examen de nombramiento docente 2019. Ya está. Una de las preguntas dice, tenía 200 huevos, ¿no? El 10% estaba malogrado y de lo que sobró el 80%, ¿no? De lo que sobró se vendió el 80%. ¿Cuántos huevos no se vendieron? La pregunta, ¿no? Entonces, si yo tengo, o sea, tenía 200 huevos, ¿cuánto será el 10%? ¿No? Los malogrados, ¿no? ¿Cuántos serán los malogrados? Vamos a poner por aquí, los malogrados. ¿Cuántos serán los malogrados? Entonces tenemos que sacar el 10% de 200. ¿Y cómo se saca el 10% de 200? Simple, vamos a multiplicar, ¿no?, el 10% de 200. ¿Qué significa la palabra de? Producto, multiplicación. Entonces vamos a decir el 10%. Vamos a multiplicar, ¿no? Pero tú sabes que este simbolito por ciento, el por ciento, significa, ¿qué significa? Significa algo o un número sobre 100. ¿Sí o no? Entonces vamos a poner en vez de ese porcentaje el 1 sobre 100. Ya está. ¿Cuánto será el 10% de 200? 0 y 0 se van, otro 0, con este 0 se me van a ir. Y solamente, ¿cuánto me queda? 20, ¿no? 20 huevos. El 10% de 200 había sido 20, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, vamos a decir, ¿no?, hasta ahora. Entonces, si nosotros tenemos 20 malogrados, y me dice, ¿no?, la pregunta me dice, y de lo que sobró se vendió el 80%, ¿no? Si tenemos 20 malogrados, no lo vamos a vender los malogrados, tenemos que botarlos, ¿no? Algo la idea del ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, mi nuevo huevos, o sea, la nueva cantidad de huevos que tengo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 200 menos 20, los 20 malogrados a la basura. Entonces me va a quedar 180 huevos. Ese va a ser mi número, un nuevo número. Pero ojo, se dice, ¿no? Y de lo que me sobró, se vendió el 80%. O sea, de esta cantidad, ahora dice que vamos a sacar el 80%. Lo que se vende, vamos a resolver, dice, lo que se vende. El 80% de 180, ¿cómo se sacaba? 80% de 180. ¿Qué significa la palabra de? Multiplicación. Otra vez, 80%. Pero tú sabes cómo se escribe el por ciento, que 1 sobre 100. Muy bien. Ahora, ceros y ceros se me van. Otro 0 con el otro 0 se me van. Y 18 por 8, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 18 por 8? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 144. Entonces se vende 144 huevos. Ya hasta lo vendimos, 144 huevos. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos huevos no se vendieron? Por lo tanto, vamos a decir, los huevos que no se venden son los huevos que tengo, o sea, los huevos que tengo más los malogrados, ¿no es cierto? ¿Cuántos huevos tenía? 200 huevos. ¿Por qué? Porque lo que tengo, ¿no? ¿Cuántos huevos no se vendieron? Los malogrados también tienen, no se han vendido. ¿Por qué? Los estamos botando a la basura. La pregunta es, ¿cuántos huevos no se vendieron? Entonces, tenía 200 huevos, los que se venden son 144. Ojo, los malogrados nada tienen que ver. ¿Por qué? Porque los malogrados no los estamos vendiendo, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuántos huevos no se vendió? Por lo tanto, 200 menos 144, ¿cuánto es? 56. Eso debió ser su respuesta para esta pregunta. Ya está grabando. Seguimos desarrollando el examen de nombramiento docente 2019. La pregunta, un paciente acudió al seguro tras un accidente. Si el seguro le cubre el 60% y él solo pagó 120 soles, ¿cuál fue el costo total de tratamiento? ¿No? Entonces, nos dice, ¿no? Entonces, mira, si el seguro cubre el 60%, lo que él pagó, ¿cuánto es? Solamente el
40%, porque el total es el 100%. Entonces, el 40% de quién? De algo, o sea, de todo, ¿no? De todo lo que ha costado, de, la palabra de ella saben que es multiplicación, dicen, del precio es igual a ¿cuánto? A 120 soles. ¿No es cierto? El 40% de el costo total es 120 soles. ¿Por qué? Porque el seguro cubre el 60%. Entonces yo quiero saber cuánto vale, ¿no? Este va a ser el precio del tratamiento. Entonces, como la palabra de 40% de ese precio es igual a 120 soles. ¿Por qué? Porque el seguro le cubrió el 60%. Entonces, sacamos. Ya sabemos que ese porcentaje, ¿qué significa? Significaba 1 sobre 100, ¿no es cierto? Entonces seguimos multiplicando, ¿no? 40 por 1 sobre 100 multiplicado por el precio del tratamiento, dice que es igual a 120%, ¿no? 120 soles, ¿no? Acá, 0 y 0 se me van. ¿Cierto? 0 y 0 se me van. ¿Qué más? Cuarta, 1, cuarta, 30. El 10 pasa a multiplicar, entonces sería x es igual a ¿cuánto? 30 por 10. Y 30 por 10, ¿cuánto es? 300. Entonces vamos a decir nosotros que el precio del tratamiento costó 300 soles. El seguro cubrió el 60% y el paciente solamente pagó 120 soles, o sea, el 40%. ¿Cómo podemos demostrar esto? Simple, ¿no? Podemos sacar el 60% de 300. ¿Y cómo se saca el 60% de 300? Simple, ¿no? El 60% de, ¿qué significa la palabra de? Multiplicación. ¿De qué? De 300. Y tú sabes que este porcentaje, ¿qué significaba? 1 sobre 100. 0, 0 se me van, 0, 0 se me van, ¿no es cierto? Y 3 por 60, ¿cuánto es? 180. 180 es el 60%, más 120 el 40%, me llega a 300, ¿no? Es una manera de demostrarlo. Entonces, ¿no? Hay otra forma para hacerlo, ¿no es cierto? Como les había dicho. Entonces, la otra forma sería que el 40% es igual a ¿cuánto? A 120 soles. ¿Cuánto será el 100%? Vamos a usar una regla de 3 simples, ¿no? ¿Cómo es la regla de 3 simples? Simplemente, como estamos en una directa o una simple, esto es igual a ¿cuánto? Al producto de 100% multiplicado por 120 soles. Todo esto dividido entre 40, ¿no? Todo eso dividido entre 40. A ver, multiplicamos, ¿no? 40%, ojo, ¿no? Por ciento y por ciento se me van. 4 0 se me van. Acá me quedaría cuarta 1, cuarta 3. Y 3 por 100 es 300, ¿no? Es otra forma de desarrollar el ejercicio. Ya está. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el costo del tratamiento? 300 soles. De las dos formas que tú mejor entiendas. Todo peruano es patriota, se concluye que dice, Andrés es patriota, entonces es peruano. Andrés no es patriota, entonces no es peruano. Andrés no es peruano, entonces no es patriota. Esto lo vamos a analizar, ¿ya? Utilizando fuera de la lógica, vamos a analizarlo. Entonces, nosotros vamos a hablar, ¿no?, del enunciado. Dice que todo peruano es patriota, entonces vamos a decir un conjunto de peruanos y un conjunto de patriotas. Y ya está. Entonces,
vamos a decir, ¿no? En el primer enunciado, Andrés es patriota, entonces es peruano. Podemos poner nosotros por aquí a Andrés, ¿por qué? Porque Andrés es patriota, ¿no? Pero si yo pongo por acá, también, ¿no es cierto? Entonces, no siempre Andrés va a ser peruano, también puede ser patriota y a la vez no puede ser peruano. Entonces, vamos a decir que esta alternativa es ambigua, ¿no? Vamos a decir que es ambigua. Ahora, al segundo enunciado, donde nos dice, Andrés no es patriota, entonces no es peruano. A ver, ¿qué es esto? Andrés no es patriota, estará fuera de nuestro conjunto, ¿no? No es patriota, entonces no es peruano. Claro, por no ser patriota tampoco va a ser peruano. Entonces, esta sería la alternativa a marcar, ¿no? Pero ya, ¿no? Una vez que encuentres la alternativa, tienes que pasar al siguiente ejercicio. Pero como nosotros estamos desarrollando, tratando de explicarles, vamos a analizar el tercer enunciado, donde nos dice, Andrés no es peruano, entonces no es patriota. Puede estar, ¿no? Por acá. Andrés puede estar por acá. ¿Por qué? Porque no es peruano, los peruanos están dentro, ¿no? También puede estar por acá. Andrés no es peruano, pero a la vez puede ser patriota, como también no. En esto está afirmando que no es patriota. Entonces, otra de las alternativas ambiguas, ¿no? Entonces, para mí, la alternativa correcta sería la B. Bueno, vamos a seguir subiendo más ejercicios de razonamiento lógico del examen Andamiento 2019.